Bueno, evidentemente es una sentencia que nos satisface, ¿no? Es una situación que, bueno, unos restos todavía de una forma de entender la sociedad que ha quedado ya atrás, ¿no? Afortunadamente, y que estaba todavía reflejada en el tema de los contratos. Pero habría que ir más allá, porque no solamente las compañías de seguros diferencian en función del sexo, también diferencian en función de la edad, diferencian en función, por ejemplo, de nuestra situación de salud, y la situación de salud puede tener importancia en un seguro médico, podríamos discutirlo, pero a lo mejor en un seguro de vivienda o en un seguro de coche, ¿no? Es decir, hay toda una serie de cuestiones que las compañías de seguros nos preguntan, que habría que efectivamente valorar si están pasando la línea de lo admisible, ¿no? Por lo tanto, bienvenida sea esa sentencia, sobre todo porque abre un camino de que, por mucho que el modelo de negocio de los seguros se base en modelos estadísticos, y por lo tanto en la aplicación, seguramente en su modelo estadístico habría alguna razón en ese sentido, seguramente antigua, ya digo, lo que supone es cambiar una forma de entender la sociedad y los negocios, que esperemos que vaya más allá, ¿no? Que no solamente se detenga en esta cuestión, sino que entre en otros temas, ya digo, como la edad, la situación social, tener una familia, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que te preguntan cuando contratas un seguro. Hemos analizado contratos de compra de vivienda libres en los que es más habitual encontrarse algún tipo de cláusulas abusivas. Podríamos decir que más de 7 de cada 10. Estaríamos hablando de entre 7, bueno, vamos a dejarlo, llegarnos en términos porcentuales, de un 75% probablemente sería la cifra más acertada. Entre 7 y 8, si eran los que nos veníamos encontrando. ¿Con cláusulas abusivas? Sí. Recordemos que la determinación de lo que es una cláusula abusiva a día de hoy son muchísimas las cuestiones. Algunas, evidentemente, pueden tener una repercusión económica muy importante y otras mucho menos. Incluso hay algunas que son muy frecuentes encontrarse, en las que normalmente no se suele reparar, como por ejemplo las relativas al régimen de propiedad horizontal, pues el hecho de que el promotor, entre tanto, no venda todas las viviendas, pueda reservarse el derecho a modificar las cuotas de participación de las viviendas que siguen siendo suyas y todavía no han sido vendidas, o que exima a esas viviendas que él se ha quedado del pago de los gastos comunes del edificio. Cuestiones de ese tipo que claro, si objetivamente las miramos, dirán, hombre, ¿y por qué el señor de al lado tiene una cuota teniendo un piso igual de grande que el mío, igual de pequeño, él tiene tanto de cuota de participación en los gastos y yo tengo el doble o tengo más? Cuestiones de ese tipo son cláusulas abusivas. Lo que pasa es que es muy cierto que a lo mejor pues no les prestamos excesiva atención. Normalmente, si no vemos que tiene una repercusión económica inmediata, o por lo menos que pueda ser cuantificable económicamente de una forma sencilla. Una cuestión también que querríamos resaltar es, lo decía Miguel antes, la necesidad de que los que estén informados y suficientemente asesorados, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que el único asesoramiento que reciben es justamente de quien le vende la vivienda. Es decir, el profesional que le asesora es el intermediario que está vendiendo la vivienda. Y evidentemente esa información no siempre es objetiva, más bien yo diría que casi siempre es de parte, ¿no? Nosotros venimos recomendando que antes de tomar esa decisión, que es la más importante, en muchas familias económicamente la más importante de su vida, antes busquen asesoramiento profesional, incluso pagándolo, ¿no? Seguramente será un dinero bien invertido el contratar un abogado, un agente inmobiliario independiente que no tenga interés en la venta de ese piso y que asesore adecuadamente al comprador. Creo que es una forma de trabajo, de comprar, que no estamos acostumbrados. Yo creo que nadie lo hace, pero que creo que debemos empezar un poco a difundir, ¿no? La necesidad de asumir, lo mismo en la hipoteca, es decir, cuando vamos a contratar la hipoteca con el banco, aunque sea una hipoteca libre, nos asesoramos con el empleado del banco que nos la está vendiendo, que evidentemente tiene otros intereses que no son los nuestros. También conviene que nos asesoremos antes, o bien en una asociación de consumidores, o en un despacho profesional que realmente nos asesore de una manera independiente, y sobre todo que mire nuestros intereses y no los del vendedor o los del banco.